Haga comparecer al testigo siguiente, secretario. Se llama al estrado a Oscar Quinteiro. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Señor, se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración testimonial. Tal declaración tendrá lugar bajo juramento de ley. Le hago saber que el Código Penal sanciona con 1 mes a 4 años de prisión al testigo que afirmare una falsedad o callare la verdad, pena que se agrava hasta 10 años de prisión o reclusión si la falsedad fuere en perjuicio del inculpado. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, señor. ¿Puedo empezar, señor presidente? Enseguida yo lo voy a interrogar, señor. Su nombre y apellido. Oscar Quinteiro. Edad. 73 años. Estado civil. Casado. Ocupación o profesión. Oficial superior de la Marina de Guerra. Capitán de navío. En situación de retiro. En situación de retiro. ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los excomandantes procesados? No soy ni pariente ni amigo de ninguno de los excomandantes procesados. ¿Enemigo? Enemigo tampoco. ¿Hay alguna circunstancia personal que perjudique su imparcialidad para declarar en este juicio? No hay ninguna, señor presidente. ¿Es usted padre de Mónica Quinteiro? Sí, señor presidente. ¿Fue su hija privada de su libertad en el año 1976? Sí, señor presidente. Sírvase indicar en qué fecha se produjo y en qué circunstancias de modo y lugar. Señor presidente, el 14 de mayo de 1976 habíamos concertado con mi hija Marta Mónica Quinteiro, de 34 años de edad en aquella época, encontrarnos a las 19:30 en el Club de la Fuerza Aérea en la calle Córdoba 731 de la capital, Señor Quinteiro, para concurrir a una función cinematográfica. lo voy a interrumpir para pedirle que haga un esfuerzo de memoria, pero que no lea las referencias que va a dar este tribunal. Muchas gracias, señor En todo presidente. caso, si usted necesita refrescar algún dato, esto sí es posible, pero no una lectura. ¿Cómo no, señor presidente? Necesito recordar algunas fechas que son muy importantes. Entonces, como decía, habíamos quedado citados para la calle Córdoba 731 para ver una función cinematográfica y después cenar con mi señora, los tres, y regresar a mi casa en la calle Zapata 535. Ese día mi hija salió a las 6:30 de la mañana para concurrir a su trabajo en la Sociedad Militar Seguro de Vida, en la calle Córdoba al 1674 de la capital. ¿Dónde vivía su hija, señor? Mi hija vivía en la calle Zapata 535 con nosotros. Llegada la hora convenida a la cita, mi hija
no apareció. Entonces, nosotros regresamos a nuestra casa y esperamos todo el día viernes y el sábado para obtener algún llamado telefónico, etc. Ese sábado 15 llegó a nuestro domicilio la señora del Loruso y vino a nuestra casa para preguntar por nuestra hija, porque ella sabía que nuestra hija era amiga de la señora, amiga de la hija de Loruso, de María Esther Loruso. Y nos contó que su hija había sido detenida en el departamento que vivía en la calle Bulnes de la capital federal, Bulnes 469, en la noche del 13 al 14 de mayo. Señor Quinteiro, discúlpeme, el tribunal va a valorar el esfuerzo de memoria que usted haga y va a preferir en todo caso que se atenga a ella y no a la lectura que usted haga. Como que secretario, entréguele al secretario ese borrador que tiene en la mano y preste su declaración en forma espontánea. Bueno, cómo no. Sí, cómo no, yo necesito una fecha. El día lunes 17 de mayo de 1976, al ver que nuestra hija no concurría a nuestro domicilio, el primer lugar donde concurrí fue al Seguro de Vida Militar. Y allí me entrevisté con el general Elizondo, el 14 de mayo hasta las 14 horas, hora en que se había retirado. De ahí, entonces, al no tener ninguna novedad, nada más que la que he expuesto recientemente, ese día me fui hasta el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior fui a visitar al general Arguindegui, quien me derivó al coronel Palacios, que era el subsecretario. Le expuse el caso de la desaparición de mi hija y que hiciera lo posible por tratar de localizarla. Antes de pasar estas entrevistas que usted tuvo y volviendo a la primera con el general Elizondo, aparte de darle esta referencia de que su hija trabajó el 14 de mayo hasta las 14 horas, ¿le dio algún otro detalle acerca de ella? No me dio ningún detalle. ¿Había sido motivo de alguna cuestión interna, investigada? No me dio ningún detalle, señor presidente. Directamente dijo que había venido a trabajar y aquí figuraba hasta las 14 horas del día 14 de mayo, en que se retiró. Continúe. Entonces, yo de ahí, después, ¿dónde fui, por favor?
Quiero mirar después dónde fui. Sí, el solo efecto de que usted recuerde la cronología de las entrevistas. Sí. Entonces yo le presenté un escrito al general Arguindegui ratificando lo que decía personalmente, que mi hija había desaparecido, dando todos los datos. ¿Pero usted tuvo una entrevista personal con él? ¿Habló con él? No, yo hablé, él no me pudo atender porque estaba en una reunión con el gabinete y me dijo que hable con el subsecretario y hablé con Ruiz Palacios. Allí estaba un coronel que se llama Bayofet y la secretaria que se llama Torres. Después de ahí, el 18 de mayo viene. ¿Algún dato de interés de la conversación? ¿Usted conversó con el coronel Ruiz Palacios? Sí, ¿Algún dato de interés de la conversación con el coronel Ruiz Palacios? Le expliqué todo lo que me ocurría al coronel Palacios, le di mi dirección, teléfono, etcétera, y dejé ratificado por escrito el motivo de mi visita. Y el día 19 de mayo recibí un expreso en mi domicilio firmado por el general Arguindegui, en la cual me decía que en ninguna repartición que correspondía al Ministerio del Interior figuraba mi hija, no figuraba mi hija. Usted dijo, capitán, que la señora del Orullo había llegado hasta la casa de ustedes para hacerle saber de la desaparición también de su hija. ¿Supo si también había desaparecido alguna otra joven vinculada a su hija? En ese momento no supe, pero con posterioridad sí. Con posterioridad me enteré que había desaparecido la niña de Miñone, los chicos de Pérez Weiss, los de Vázquez Ocampo, un grupo de 6 o 7 chicos que eran los que participaban en una villa de emergencia en el Bajo de Flores, ¿no? Haciendo servicios sociales. Eran de la amistad de su hija. Que eran de la amistad de mi hija. Mi hija había sido religiosa en la Congregación de Misericordia durante 13 años y 6 meses. Pero con posterioridad se fue de esa congregación e inició su trabajo en el Seguro de Vida Militar. Continúe. El día 18 de mayo por la mañana concurrí a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí pedí hablar con el director, que era en ese entonces el capitán de navío Chamorro. Como este señor no estaba, pedí por el segundo y me llevaron a entrevistarme con el capitán de fragata Menéndez, que era el subdirector de la Escuela de Mecánica. Al capitán Menéndez le expliqué por qué venía, porque yo como oficial de Marina conocía que había determinadas funciones, tenía en la Armada la Escuela de Mecánica, y entonces le pregunté a ver si se encontraba mi hija ahí detenida. ¿Qué funciones sabía usted que tenía la Escuela de Mecánica de la Armada? Yo tenía el conocimiento que de la Escuela de Mecánica partían determinadas patrullas para ir a buscar a subversivos. No solamente la Armada, sino el Ejército. Y yo sabía que había
unos centros principales de comando, que era la Escuela de Mecánica, que era el primer cuerpo de ejército, que era en Campo de Mayo. ¿Cuál era la fuente de su conocimiento? Y eso en conversaciones en el Centro Naval. Yo concurro al Centro Naval en la calle Florida 801, donde concurren muchos oficiales de Marina retirados, y ahí conversamos entre todos. Además, con muchos oficiales del ejército, que yo soy amigo, y hacíamos esos comentarios naturales que hacemos todos los hombres de las instituciones. Correcto. ¿Qué fue entonces lo que le dijo el capitán Entonces, de Fragata Menéndez? ni bien yo pregunté al capitán Menéndez si estaba mi hija, que venía a buscar a mi hija a ver si estaba aquí, enfáticamente me contestó que no. Y yo, por su forma de contestar, me di cuenta de algo, que no me decía la verdad, pero me guardé, pero insistí, y ante mi insistencia el capitán Menéndez se introdujo en otra sala pidiéndome autorización. Dice: voy a ver si figura en alguna lista. Entró un ratito a otra sala, regresó y dijo: no figura en ninguna lista. Bueno, muchas gracias. Yo dejo mi número de teléfono y mi dirección. Le ruego que cualquier novedad me la comunique. Pasaron varios días y no me comunicaban absolutamente nada, pese a mis insistentes llamados telefónicos para averiguar, a ver si había alguna novedad. Sin embargo, estas sospechas fueron confirmadas 8 años después. Las sospechas que yo tenía fueron confirmadas 8 años después, cuando se presentó a declarar el padre Orlando Llorio en el juzgado de la doctora Vidal. Dijo el padre Llorio que él había sido detenido un 23 de mayo de 1976 en la Villa de Emergencia, mientras se celebraba misa, y que él presentía que había sido llevado a un lugar que le parecía que era la Escuela de Mecánica. ¿Y por qué sabía que era la Escuela de Mecánica? Porque él había hablado también con su compañero, el sacerdote Yalik, que también fue detenido el 23 de mayo y fue alojado en un lugar desde donde escuchó el 25 de mayo un discurso alusivo a la fecha en la cual nombraban la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo posiblemente crea o posiblemente pienso que puede haber sido al terminar una ceremonia que se dice Escuela de Mecánica, o si se pertenece a la Escuela de Mecánica o a un buque, se dice Escuela de Mecánica, Subordinación y Valor, y el personal contesta para defender la patria. Entonces, en ese momento debe haber oído el sacerdote Escuela de Mecánica de la Armada. Otro dato también muy importante de la declaración del padre Llorio es que en el año 1976, cuando él fue detenido, el 23 de mayo,
fue llevado a un lugar que presumiblemente era la escuela de mecánica según su declaración, y entró a una especie de sótano, y él escuchó allí una voz que decía: ¡ay, Orlando! Y él reconoció por el timbre de la voz y por su expresión que era la voz de mi hija. Está en la declaración del padre Llorio. Aparte de esta entrevista frustránea que usted tuvo con el capitán de fragata Menéndez, ¿Capitán de fragata? Menéndez. Sí, señor. ¿Tuvo una entrevista con alguien más de la Armada? ¿Se entrevistó con el almirante Macera? Sí, señor presidente, ya voy a llegar. En 6 oportunidades, y voy a explicar una por una cuando llegue el momento. Terminadas mis gestiones en la escuela de mecánica, sí. Me fui al juzgado de instrucción número 30, donde en los tribunales, donde en aquella época ejercía como juez el doctor Torlasco, secretaría Rabasani. Yo allí expliqué qué era lo que me pasaba al señor juez. ¿Y por qué fui ahí? Porque este señor juez tenía que tratar el problema de María Esther Loruso, porque había sido detenida y la denuncia se había hecho en la comisaría número 9 de la capital federal. De los tribunales me dirigí al edificio Libertad. Allí fui al Servicio de Informaciones Navales y me entrevisté con el capitán de fragata Invierno, que es el jefe de Servicio de Informaciones. Le conté todo lo que ocurría, le dejé mi dirección y pedí que haga lo posible para localizar a mi hija. ¿Recuerda la fecha en que se entrevistó con el capitán Invierno? Fue... ¿Cómo no? Lo voy a recordar. Si no lo tiene presente, no tiene importancia. Sí. Fue el 18 de mayo, señor. ¿La misma fecha que se entrevistó con el capitán de fragata Menéndez? Sí, señor, porque fue terminadas las gestiones en la ESMA, me fui a verlo al juez Torlasco. Del juez Torlasco concurrí a la Dirección General del Personal y fui al Servicio de Informaciones Navales. ¿Qué resultado dio esa entrevista que tuvo con el capitán Invierno? Ahora le voy a decir, señor. Le conté todo al capitán Invierno y no tuvo ningún resultado, porque él me dijo que no sabía absolutamente nada, que iba a tratar de averiguar las cosas y cualquier novedad me iba a comunicar. Entonces de allí lo fui a ver al director general del personal naval, que es el almirante Fraguío, y también le conté todo lo que me ocurría. Yo tengo la obligación de poner en mis superiores qué es lo que me pasa, y dependo del director general del personal naval. Por eso fui. Y además le dije a él, como es almirante, que le informara de todo lo que me ocurría al almirante Macera. El 19 de mayo, ahí terminó ese día, el 19 de mayo concurrí a visitar al secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, capitán de navío
doctor Ortega. Yo fui ahí para que se cursara un radio a todos los hospitales nacionales y los hospitales municipales de la capital federal y del Gran Buenos Aires para preguntar y averiguar si había alguna persona del sexo femenino que concordara con las características de mi hija, si había entrado como herido o algo, y que me informaran inmediatamente a mi casa de esta novedad. Ahí el doctor Ortega me derivó a un capitán de aeronáutica, Matti, que era el jefe de este departamento. Y él cumplimentó inmediatamente todo lo que yo solicité y hizo los despachos necesarios. Tan es así que 2 días después concurrí a la morgue a reconocer un cadáver de una joven cuyas características aparentemente, según ellos, podían ser las que yo había dado, pero concurrí y no era mi hija. Había aparecido quemada, muerta, no sé qué. El 20 de mayo, a las 12 horas, habló a mi domicilio el general Elizondo, habló por teléfono y me comunicó que habían transcurrido 3 días de la desaparición de mi hija y que iba a mandar un colacionado a mi casa. Y que transcurridos 10 días, si no aparecía, iba a ser dada de baja. Pero, dadas las condiciones de buena empleada que tenía mi hija, la resolución del directorio había dictaminado que si mi hija aparecía con posterioridad, igual iba a seguir como empleada. El día 24 de mayo me presenté al primer cuerpo de ejército, donde estaba el general Suárez Mason. Estaba ausente y me derivaron al coronel Guillermo Barangot. También presenté todo mi caso, qué es lo que me ocurría. Se fijaron, dice, se fijó en unas listas y después regresó y me dijo que no tenía ninguna novedad. No existía el apellido que yo había dado con la gente que tenía ahí en las listas. Después de allí concurro al comando en jefe de la Fuerza Aérea. Allí quise entrevistarme con el brigadier Temporini, no lo pude hacer, me derivaron al comodoro Cosito y allí fui atendido por un vicecomodoro Vázquez y el doctor Rogado. Les conté también cuál era el problema que me traía, tomaron mis direcciones, etcétera, y no tenían ninguna novedad que informarme. El 27 de mayo le pedí audiencia al almirante Macera y fui recibido el día 31 de mayo de 1976, a las 8 horas. Les puse el caso y pedí autorización para presentar el habeas corpus. Y el almirante Macera me dijo,
no, capitán, yo me voy a ocupar de su caso personalmente y le voy a tener informado. El día 28 de mayo hice tratativas de hablar con el general Riveros. Fui atendido por teléfono, hablé a Campo de Mayo y fui atendido por teléfono por el jefe del Estado Mayor del Institutos Militares. Entonces pedí la audiencia para hablar con el general Riveros y este señor me preguntó los motivos, expliqué los motivos y me dijo: mire, el general Riveros está muy ocupado y no da audiencias. Eso fue un cachetazo para mí, porque yo sabía quién era el general Riveros, tenía conocimiento de él, y fue una bofetada que me dio porque no atendió el pedido que yo le hacía de ir a verlo. En los últimos días de mayo tenía información que se rumoreaba en el seguro de vida, que habían ido a buscar a mi hija y al seguro de vida. Entonces, el día 2 de junio de 1976, entrevisté al general Elizondo y le dije: mire, general, yo tengo referencias que a mi hija la han venido a buscar aquí. Entonces me dijo enfáticamente: mire, capitán, yo soy muy cuidadoso. Recuerdo perfectamente las palabras porque yo tengo un cuaderno, tengo este cuaderno donde iba haciendo las anotaciones a diario de todo lo que me ocurría. Por eso conozco perfectamente y recuerdo bien estas palabras. Soy muy cuidadoso con el personal a mis órdenes. Y si hubiese venido alguien aquí a buscar a su hija, el primero que le hubiese puesto en conocimiento sería usted. Bueno, ante esa aseveración que me dijo el general, que es el presidente, el responsable, que no han ido a buscar a mi hija ahí, yo deseché toda ilusión de esas conversaciones que a mí me traían. Y después de muchos meses, compruebo que la cosa no fue así, porque un día, si usted quiere, señor presidente, le digo la fecha, pero tengo que mirar, me presenté al seguro de vida en el despacho del vicecomodoro Talarico y le dije: usted sabe qué es lo que ha pasado con mi hija y usted me lo debe decir. Y Talarico entonces me contó que efectivamente el 14 de mayo por la mañana fueron a buscar a mi hija al seguro de vida un mayor y 2 policías, y que pidieron hablar con el presidente, pero como el presidente, que es el general Elizondo, estaba ocupado, lo derivaron a su despacho. Y entonces
estando en su despacho, quisieron arrestar a Mónica Quinteiro y el vicecomodoro Talarico dijo: no, de aquí no. Entonces yo la voy a hacer llamar para que ustedes la conozcan. Y le dijo a un empleado que se llama Pereira que la llamara. Pereira tenía el escritorio ahí afuera del vicecomodoro Talarico, que el escritorio de Talarico es todo de cristal, tapados con unas cortinas, cosa que la persona de adentro puede mirar al de afuera sin que el de afuera se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo adentro. Entonces, efectivamente, Pereira llamó a Mónica Quinteiro, la colocó delante de su despacho, le hizo no sé qué preguntas, un ratito, hasta que se retiró y estos señores reconocieron a mi hija. El vicecomodoro Talarico le dijo cuál era la identidad de estos dos mayores. No me dijo nada, señor. Yo desearía, señor presidente, que alguien se ponga en mi lugar cuando yo había recibido la palabra del general Elizondo que me decía que no habían ido a retirar a mi hija allí, y después conocer, tanto tiempo después, saber que sí la habían ido a buscar, contado por el mismo actor. ¿Cómo se puede poner un padre cuando se entera de una noticia semejante? Entonces, señor presidente, me retiré, pero me retiré muy triste, muy indignado, y me fui inmediatamente al comando en jefe de Marina para ponerle en conocimiento a mi comandante en jefe. Y tuve la audiencia con mi comandante en jefe. Le conté lo que me estaba ocurriendo y que iba a ser una acción criminal. Entonces me dijo mi comandante en jefe: espere un momento, yo lo voy a llamar al vicecomodoro Talarico, que venga a ver si es cierto. Yo no pongo en duda lo que usted me dice, señor capitán, pero voy a llamar a Talarico y entonces recién usted va a hacer las acciones judiciales. Efectivamente, lo llamó inmediatamente a Talarico, le preguntó y Talarico le dijo todo lo que me había dicho a mí, quizás algunas cuantas palabras de menos. Entonces me llamaron a mí nuevamente el capitán Invierno y me dijo de parte del almirante que estoy autorizado a iniciar las acciones judiciales, por cuanto el vicecomodoro Talarico le ha manifestado a él lo mismo que yo le había contado. Me faltarían las fechas, señor secretario. Le ruego, señor presidente, que me deje mirar una fecha. No voy a leer porque lo tengo todo grabado. Independientemente del trámite judicial, expondré todas las entrevistas que tuve con el almirante Macera. Pero antes quiero decir que inicié el 31 de mayo de 1977 las acciones ante el Juzgado Federal, atendido entonces por el juez Gileta, en la causa 4.333. ¿Este expediente es el mismo expediente que usted dijo que era del juzgado 30 del doctor Torlasco? ¿O es un expediente diferente?
Me parece que este expediente es un expediente diferente porque después se agregó al expediente primitivo, porque el expediente primitivo tiene una historia pequeña que también se la voy a contar, señor presidente. Se agregaron un escrito presentado por el doctor Mignoni, donde denunciaba la desaparición de los Pérez Weiss, de los Carbonell, de la hija de Mignone, de Vázquez Ocampo, ¿no es cierto? Entonces se formó el expediente 43333, pero toda es la misma familia, señor presidente. Yo, como resultado de ese incidente, no alcanzo a comprender cómo un presidente de una sociedad militar del seguro de vida no está informado de lo que ocurre con sus subordinados. Y que cómo el vicecomodoro Talarico no le comunicó al presidente de un asunto tan importante como es que hayan ido a buscar una patrulla allí. Y que después, no quiero seguir más en las declaraciones, ni se acuerda del nombre del mayor, ni sabe quién es, ni sabe nada. ¿Cómo es posible todo eso? Pero así siguió. Y yo por tercera vez había ido a visitarlo al general Elizondo especialmente para preguntarle. Había ido el 2 de junio de 1976, había ido a preguntarle a él: dígame, general, ¿han venido a buscar a mi hija aquí, sí o no? Y él me dijo que no sabía absolutamente nada. Bueno, aparte de esta entrevista que usted ya contó y reiteró, yo lo que le pregunto es ¿qué otras entrevistas mantuvo? Dijo que mantuvo 6, si la memoria no me es infiel, con el almirante Macera. ¿Puede decir qué ocurrió en esas entrevistas? ¿Usted sacó algún dato útil? Sí, en forma breve y clara y sintética. ¿Cómo no? La primera vez fue el 31 de mayo del 76. Ya he citado en la declaración. La segunda vez, el 9 de septiembre del 76 a las 9:30 horas. En la oportunidad que me avisó que no había novedades. Y ante mi pregunta, yo le dije: ¿quiénes son sus informantes para que usted me diga que no hay novedades? Y me dijo: es el comando del primer cuerpo de ejército, son todas las reparticiones de la Marina, todavía no he consultado a la Fuerza Aérea, he consultado con institutos militares. Y en ese momento yo le entregué una lista al almirante Macera de los desaparecidos, de todos estos chicos que constituían un grupito que trabajaban en las villas de emergencia con mi hija, que son los Pérez Weiss, los Vázquez Ocampo, los Lugones, los Carbonell. Capitán Quinteiro, vamos a prescindir de esa minuta que usted tiene y aunque usted no sea muy fiel en la cronología, interesa más la coherencia del relato. Usted dice que en la tercera entrevista, ¿en cuál de las entrevistas le entregó esa minuta con los nombres al almirante Macera? En la segunda entrevista.
Después tuve una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. De esas 6 entrevistas, ¿usted sacó algo de Sí, limpio? saqué en conclusión de esas 6 entrevistas, señor presidente, que el almirante Macera estaba muy disgustado porque él quería dar a conocer, él me dijo a mí que quería dar a conocer el nombre de las listas de los desaparecidos, pero Videla y Agosti no se lo permitían. Eso me dijo. Y además, en otra entrevista que yo tuve, le dije, señor almirante, a usted le están mintiendo. Muchos de los oficiales le están engañando y le están mintiendo. Entonces, bueno, le he dicho eso, señor presidente. En resumidas cuentas, la causa de la desaparición de mi hija pasó un intervalo del año 1978 hasta el año 1983, hasta septiembre o agosto o septiembre, pasó provisoriamente detenida. Provisoriamente detenida porque no había más elementos de juicio para presentar. Yo estaba completamente desorientado, buscando por todos lados, nadie me decía absolutamente nada, todo el mundo decía no sé. Pero después se reabrió la causa, y entonces cuando regresó de Europa el sacerdote Llorio, ¿no?, se hizo reabrir, declaró Llorio y declararon otras cuantas personas más que no vienen al caso si el señor presidente... No, ya ha declarado ante este tribunal el sacerdote Llorio. Sí, señor. Concretamente le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? De todas estas reuniones, entrevistas y gestiones que usted realizó, ¿sacó como conclusión qué grupo o qué fuerza había detenido a su hija? ¿Cuál había sido el destino de ella? ¿A dónde estaba? Yo me remito pura y no de las conversaciones que yo tuve, de todo lo que he leído en mi expediente, sí saqué conclusiones de lo que yo he leído, de acuerdo a lo que me dijo el padre Llorio. La conclusión suya es que conclusión entonces mía su hija estuvo en la es escuela que de mi hija mecánica estuvo de en la la escuela Armada. de mecánica. Mi hija estuvo en la escuela de mecánica. Y además que el comandante en jefe, el almirante Macera, sabía perfectamente bien, no de mi hija, pero sabía perfectamente bien de todo lo que estaba ocurriendo con su fuerza, ¿no?, que hacía allanamientos, etcétera. Ahora no sé si sabía de lo demás. Bien. ¿La Fiscalía? Sí, a ver si el testigo puede aclarar la respuesta que le dio el almirante Macera cuando él le afirmó que le estaban mintiendo sus subordinados. ¿Entendió la pregunta? Sí, cómo no, que la entendí. Puede contestar. El almirante Macera no me contestó absolutamente nada. Doctor Moreno Campo. El almirante Macera, cuando se refirió a que él quería dar a conocer el nombre de las personas desaparecidas, ¿consideraba que su hija podía integrar estas listas? ¿Le hizo alguna afirmación al respecto? ¿Consideraba que? Perdón, señor, espere que le Consideraba habilitemos que la sí. pregunta. Puede contestarlo. No sé, ¿consideraba qué me dijo, señor Si presidente? consideraba, cuando le dijo que él estaba por que se diera la publicidad de esas listas, que su hija podía figurar en esa lista. No, señor presidente, al contrario,
Yo después de las conversaciones que he tenido con él, yo fui muy pesimista, porque en una oportunidad él me dijo que las cosas andaban muy mal, porque había desaparecido un tal señor Smith, y quién sabe qué es lo que habrá pasado. No puedo controlar todo eso. ¿Quién era? ¿Smith, dijo usted? Sí, creo que se llamaba Smith, un metalúrgico o algo por el estilo. Bien. No, ninguna más, señor presidente. ¿Las defensas desean formular alguna pregunta? Bien, capitán, su testimonio ha terminado. Puede retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. El tribunal dispone un cuarto intermedio de 15 minutos. Señores, de pie, por favor.